Bueno, estamos grabando. Sí, esto ya empezó a grabar. Bueno, muy buenos días, Ezio Toniuti. Estamos con el maestro Fide Ezio Toniuti y nosotros vamos a iniciar en el Club Ajedrez Pensado con un ciclo que le hemos llamado Conversaciones. Conversaciones con distintos referentes del mundo del ajedrez. Y bueno, Ezio es maestro Fide y alguien que se ha destacado mucho en todos los torneos de estos últimos tiempos en el club. Y la idea de este ciclo como de charlas va a ser como poder conocer más en profundidad cómo algunos ajedrecistas han llegado a constituirse en los maestros que son, como quien dice. ¿Sí? Entonces como conocer un poco más los socios de nuestro club. Así que bueno, lo invitamos a Ezio y gentilmente aceptó. Así que bueno, ¿cómo andas, Ezio? Todo bien, ¿cómo anda vos, Gastón? Muy bien, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación De y nada. vamos a arrancar con esta entrevista que yo les cuento a todos qué estructura tiene. Pero yo le voy a pedir a Ezio que piense primero en su identidad como ajedrecista, es decir, cómo ha llegado a ser él la persona que es al día de hoy en el campo del ajedrez y uno para llegar a un cierto lugar tiene que hacer como una trayectoria a lo largo de la vida. Entonces le voy a pedir a él que piense su historia como ajedrecista, como dividiéndola en como una historia, como un cuento, como quien dice, y dividiéndola, como quien dice, en distintos capítulos de esa historia. Él va a definir en cuántos capítulos lo quiere dividir, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos capítulos, tratando como de encontrar después en cada capítulo, por ahí, bueno, cuáles son las cosas más importantes de ese capítulo, las personas que colaboraron en su trayectoria, los torneos, los eventos en los que participó. De repente tratar de encontrar así como eventos que tal vez hayan sido lo que pueda definir qué pasa de un capítulo a otro. Y entonces esta primera parte de la entrevista nos tendría que permitir así como tener una panorámica de la trayectoria de Ezio desde que conoció las piezas del ajedrez hasta la actualidad, maestro de la Federación Internacional. Así que, Ezio, contanos, ¿cómo arranca tu historia con el ajedrez? Bueno, yo empecé, bueno, casi como muchos niños, de que estaba aburrido en mi casa y mis padres para entretenerme, en algún momento me enseñó a jugar al ajedrez. Ajá, tu papá. Mi papá jugaba con Ajá, él y casualmente justo en el sindicato de Fuerza había clase de ajedrez, mi viejo afiliado al sindicato, y me llevaron a tomar clases que en ese momento dictaba Edith Sope, la maestra internacional Edith Sope, y Beto Cuesta. ajá, Y de ahí, digamos, empecé a participar de las clases. Bueno, obviamente me gustaba mucho el juego, entonces empecé a jugar torneos, a estudiar. No estudiaba mucho cuando era chico, ajá, pero... Y después hubo un tiempo que no jugué, como hasta los 13 14 años, por otras actividades que hacía. Pero sí me acuerdo que me gustaba mucho el ajedrez y no quería hacer las otras actividades, era como más una obligación. ajá. Eh, pero bueno, cuando terminé eso, volví a jugar al ajedrez. Pero, ¿y cuántos años tenías cuando empezaste a ir a las clases con Edith Sope, por ejemplo, y con tu 8 años, papá? 8 años. 8 años. Ah, mira. Sí, 8 años. Me acuerdo, fui 1 o 2 años y después dejé por 3, 4 años. Ajá. Y volví a jugar creo, a los 14 si no me equivoco. Ya más decididamente, o sea, sí, me gustaba más eso para hacer y Ajá. ahí empecé a jugar campeonatos argentinos. O sea, me acuerdo que en esa época había una liga interprovincial que era, no me acuerdo, ¿la DAI era? La Ladai, puede ser, sí. La La DAI, Liga. sí. O Me acuerdo sí, eran torneos muy grandes con muchos chicos siempre de 4 o 5 provincias. ajá. Bueno, estaba bueno, era muy estimulante, digamos. Tenía la posibilidad de conocer gente, de jugar.
aparte era como había que ir a jugar a los torneos esos, tenías que viajar, estaba muy bueno. Ajá. Y después, bueno, pues, los campeonatos argentinos de categoría, sub-14, sub-16. Y me acuerdo, después, claro, el primer torneo que juego, el grande, el Panamericano que se hizo acá en Córdoba, en Villa Giardino, Ajá. 2005 creo que era, sí, 2005. Eh, que bueno, ahí digamos me fue bastante bien y digamos yo no era un jugador que así me fue bastante bien, casi, y, y ahí digamos fue como bueno, che, me gusta mucho esto, no sé si me quiero dedicar, pero me gustaría hacer como más En ese Panamericano del 2005, ¿cuántos años es que tenías? 15, Tenías 15 15, años. sí, 15 años, sí. Ya, y ahí, Había jugado ya 2, 3 campeonatos argentinos de categoría. Ese año me acuerdo que clasificaban 5 o 6, no me acuerdo, al Panamericano, que es cuarto, y bueno, clasifiqué. ajá, Y bueno, después se hizo en Córdoba, por suerte pudimos jugar un montón más jugadores, sobre todo chicos de Córdoba, que eran más o menos de mi edad. Había un grupo bastante grande de jugadores de Córdoba, teníamos toda la edad más o menos parecida, o sea, había bastante, todos teníamos bastante buen nivel y por suerte pudieron jugar todos. claro. Pero, bueno, digamos, ahí, en mi caso ese fue como, bueno, me gusta esto, no, quiero darle para adelante. Y O sea que fue como de- fue como una confirmación de que el ajedrez a vos ahí ya te atrapaba mucho, digamos, ¿no? De que sabías claro, que te sí, ibas sí, a sí. dedicar, de que le ibas a dedicar más tiempo. Claro, sí, no sé si a dedicar, pero bueno, digamos, era algo que me gustaba demasiado. ¿Y te acordás qué jugadores, esos que vos decís que eran como tus compañeros generacionales de acá de Córdoba, que eran muchos y que jugaban? ¿Te acordás de algunos de ellos? Sí, sí, de Córdoba acá había, por ejemplo, estaba Adrián Soria, Ajá, Andrés Melano, ajá, Juan Pereira, ajá. eh, había varios de la provincia, sí, por ejemplo, Piotti era uno, y no me acuerdo, había varios más, pero sí éramos varios, éramos 5 o 6. Pablo Sena, también de San Francisco. Ajá. Eh, sí, no me acuerdo si. Quizá me estoy viendo. No, pero quizá algunos nombres más. O sea, también había un poco más grande, un poco más Chihuahua Ovejero, Ajá, José Cejas. claro. eh, Pero ellos deben ser un poquito más grandes que vos. O sea, sí, deben un tener año, como un año. dos, un año, dos. Ah, no mucho más. No, no, éramos todos ahí más o menos. Pero ese Panamericano también era como por distintas categorías, digamos. ¿O no? Claro, entonces era su Vos eras 12, claro, 14, era su 16. vos eras sub-16 en ese torneo. Sí. Ya. Bueno, ¿y de ese torneo es que vos tenías una posición para mostrar? Sí. Claro, en la segunda ronda me toca. Ahí te comparto la pantalla, dame un segundo. Yo la verdad que era, o sea, más allá de- nunca había jugado un torneo más allá de un campeonato argentino, digamos, no tenía casi experiencia de jugar algún tipo de torneo. Ajá. Y bueno, en la segunda ronda me toca con el que era el campeón actual, su 16 del Panamericano pasado, Ajá. un chico de Estados Unidos. Y bueno, se da la ¿Cómo se posición llama? es ¿Cómo se llama el jugador? Jan Rixing. Después no Ajá. jugó más, me parece que no No siguió. tuvo, no siguió jugando. Ajá. Pero él era Pero el campeón, el poseedor del título en ese momento, digamos. Era el campeón claro, panamericano. claro. Sí. Entonces, bueno, se da esta posición en que, bueno, estoy perdido, obviamente. Pero bueno, no era tan fácil y bueno,
Entonces estaba en una posición, estaba muy difícil, bueno, Vos jugás con intenta, negras yo con negras, ¿no? Yo con negras, y tenés... intentando embarrar la cancha, digamos, por decirlo de una forma, digamos, o sea, acá debo estar medio perdido, ¿no? Porque el peón A se me escapa, tengo varios problemas con la columna G, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, yo juego torre D4, ¿no? Bueno, pero Bueno, embarraste bien, digamos. claro, torre D4 es, ¿no? La idea es que, bueno, si me toma, poder jugar dama por F4 Claro. y después de torre por intentar meter, ¿no? Alfil por E5, Y de repente pasaste intentar, al ataque, claro. claro, intentando buscar ataque. Entonces, bueno, mi rival juega torre DG2, que Ajá. de hecho es la mejor jugada de la posición. Porque claro, me amenaza mate, ¿no? O sea, Claro. torre por G7, torre G8 y me da mate. O sea, acá juego alfil por E5, ¿no? Bueno, que tiene varios trucos, ¿no? Si me toma el alfil, puedo tomar intermedia, puedo tomar el peón con dama, ¿no? Dando jaque y después comerme la dama de B4. Claro. Eh, bueno, entonces ahí tiene varios problemas. O sea, como que quizá gana un tiempo, si comparo con si ahora si me juega alfil por D4, siempre tengo la intermedia dama por F4 y después tomar. Claro. Y te amenazo la dama, ¿no? Claro. Y Igual acá tenía. de repente tu peón de ¿Cómo? D3 también ya quedó ahí con Claro. ganas de dar dos Sí. pasitos más y también ya estás coronando vos. Sí, como dato anecdótico, las blancas todavía están ganadas. Tiene una Ajá. jugada increíble que es dama B8. ¿En qué momento? Ahora. Tiene una ¿Ahora? jugada. Ah, Sí, no me dama había B8, dicho una jugada ahora. increíble. Que no puedo tomarme la dama porque me dan mate. Claro. Y no tengo mucho que hacer porque me amenaza dama B. Dama B, Dama. Dama G8 mate. Claro. Y si defiendo, y si juego torre D8, tiene dama por E5. Claro. Así que todavía estaba perdida acá. Pero bueno, dama B8 es una jugada muy difícil, ¿no? Muy Aunque bueno, difícil de quizá. ganar. Claro. Sí, sí. Quizá, bueno, no sé. Mi rival no la vio. Yo obviamente no la vi. La descubrí muchos años después. Eh, claro, pero acá, digámoslo. Porque si sacar la dama, ¿no? Te come en F4. Entonces mi rival tomó en F4. En D4, perdón. Y después de dama por F4, ¿no? Un jaque, mueve el rey y torre por D4. Claro. Bueno, Ahí la partida ya se complicó un montón. claro, Dama, acá ya dama B8 no se hay. puede. Sí, dama B8 todavía se puede, ¿eh? Ojo. Ah, Dama todavía se B8 puede. todavía se puede, dama. Sí, sí, sí. No es tan fácil la posición, pero. Bueno, igual, o sea, por ejemplo, acá tenía algunos recursos. Eh, claro. Pero bueno, mi rival jugó A7, que. Claro, A7 tiene una idea media parecida, ¿no? Pero bueno, obviamente dama B8 era mejor. Y después de dama H4, amenazando, ¿no? Dama por Mate. H3, Claro. claro, mate, y bueno, es medio imparable porque ahora no tiene forma, ¿no? De evitarlo, sin entregar mucho material. Tiene Claro. que jugar torre H2 o torre G3 y después, bueno, juego torre G3 y después alfil por, torre por, ¿no? Tomando acá la dama, corona y dama por G3, bueno, tengo una torre limpia además y amenazó Y muchas amenaza el cosas, mate. ¿no? Claro. Amenaza. Claro, sí. Ahí abandonó. Claro, yo no sabía quién era mi rival en esta Era partida. un Y bueno, inconsciente. no, sí, pero bueno, muchas veces no saber es mejor. Sí, no, toda la vida. Pero bueno, me acuerdo que fue un momento como bueno. Después que cuando me enteré, bastante gente me felicitó y digamos fue un buen momento para recordar. Y aparte, bueno, después tuve un buen torneo ese Panamericano. Ajá. Siendo, digamos, un NN, ¿no? Porque, no, o sea, había un montón de jugadores titulados, yo ni siquiera tenía Elo.
Bueno, después al último perdí las últimas, creo las últimas dos, no me acuerdo, y la arruiné el torneo, pero venía siendo un muy buen torneo, bueno, al último. Obviamente que era imposible que, o sea, jugaba con un montón de jugadores que ya eran MI, ¿no? Claro, Eh, porque por ahí uno no termina de vislumbrar que esos panamericanos realmente eran de un nivel de fuerza muy grande. Entonces uno está jugando contra personas con un grado de claro, experiencia o una cuestión como enorme y uno no. Acá en claro, Córdoba de gente repente da, estábamos claro, más dificultad para poder jugar contra gente tan formada. exactamente. Claro, gente ya tenía decidido dedicarse al ajedrez, básicamente. De Claro, hecho, de ese Panamericano, creo que los cinco primeros ahora son GM, ponele. claro, O sea, me acuerdo, jugaba Sandro Mareco, Obregón de Argentina, claro, eh, Leandro Duarte, claro, la mayoría ya son MI o GM. claro. Y de hecho creo que lo ganó, no me acuerdo, pero creo que no sé, lo ganó Mareco o Obregón, no me acuerdo. ¿Y cómo eras, así cuando eras chico, cómo eras vos de tomar las derrotas, los triunfos y las derrotas? Que por ahí, pensando en los chicos que vean esta grabación, es como una de las cosas que más duele cuando uno es chico. Es decir, ¿cómo eras vos de reaccionar emocionalmente cuando te ganaban, cuando te iba muy mal en un torneo? ¿O cómo celebrabas si te iba bien? No sé. Bueno, sí, mira, yo nunca fui de los, digamos, por ahí otros jugadores tienen un historial, ¿no? De ser juvenil y ganar todos sus torneos, yo no, así que no estaba muy acostumbrado a la derrota. Por ejemplo, en mi etapa juvenil siempre hubo jugadores, digamos, que estaban adelante mío. Por ejemplo, Alan Federici también Ajá, jugaba el digamos, que en Panamericano. esa época era como el mejor de Córdoba en mi categoría. Ajá. También jugaba el Panamericano este. Entonces estaba muy acostumbrado a la derrota, o sea, no era, no tuve una historia siempre hubo chicos muy buenos. Bueno, en Ajá. esa época había muy buenos jugadores en Córdoba. De hecho, me acuerdo de hace 2 años atrás, Edgardo Pirobón había salido campeón argentino su 14 cuando yo empecé a jugar y era un dios acá, por lo menos para mí, en ese momento. Pero después sí, qué sé yo, después de un poco más grande, cuando, bueno, ya empecé a tener buenos resultados, sí, me tomaba muy mal las derrotas, Ajá. pero por una cuestión competitiva, digamos, o sea, no te gusta perder, no por, por, no sé, creerme que era el mejor jugador o cosas por el estilo, pero por una cuestión de competitividad. O sea, de hecho, después de este torneo y de un par argentino, es como, ¿no? Como que te da una cosa muy competitiva. Por ejemplo, me acuerdo que era muy importante en ese momento quedar entre los 10 primeros en los campeonatos argentinos para jugar se hacía una final y era muy importante clasificar a la final. O por Claro. lo menos era muy estimulante, digamos. Entonces, esa cosa te daba te hacía muy competitivo en ese aspecto. Pero la verdad, antes de eso, perder era algo más. No te preocupaba tanto. No, porque estaba muy acostumbrado, o sea, no tenía ese problema de que ganaba más de las que perdía. Tenías el problema de que perdías más de las que ganabas, entonces. Claro, igual, yo creo que eso me ayudó bastante porque, por ejemplo, yo, o sea, no me gustaba perder, pero eso me interesaba aprender, ¿sí? Me acuerdo que en ese momento mi profesor era el Sope Sí. y siempre le preguntaba cosas, intentaba leer. Obviamente que, por ejemplo, mis padres siempre me ayudaron, o sea, eran me estimulaban mucho, pero ellos de ajedrez no entendían nada. Entonces siempre era yo leyendo revistas así al azar, por ejemplo. Por ejemplo, me Ajá. acuerdo que yo era chico y daban unos premios, unas revistas, creo que ajedrez de estilo, pues sí, ajedrez de estilo, y digamos copiaba lo que hacían las partidas de esa y de ahí sacaba mi repertorio, cosas así, que después me acuerdo que me retaban porque si esto es lo que yo no te... Me acuerdo de ahí me retaba porque no esto no es lo que yo te enseñé. Bueno, pero a mí Ajá. me gusta cómo jugaste esto, entonces y, pero bueno, también creo que así, por ahí demostrando interés, porque me acuerdo que ahí me empezaba a llevar.
Por ejemplo, a Edith, ¿no? O sea, todo el mundo le enseñaba E4, ¿no? Ajá. A jugar E4 y yo viendo partidas, bueno, empecé con el peón de D y, o sea, iba en contra, digamos, lo que Todo lo que te profesaba enseña. mi... Claro, entonces, bueno, ahí me acuerdo que ahí me buscaba material, me acuerdo que en ese momento me traía, ¿cómo se llama? Fotocopiado de los yearbooks, por ejemplo, algunas líneas, no siempre en el espíritu muy de Edith, de un ajedrez agresivo, ¿no? Ajá. Buscando complicaciones, que bueno, después me complicaba un poco llevarlo a cabo, Ajá. pero, pero bueno, para mí en ese momento era muy estimulante, ¿no? Porque a mí incluso me acuerdo que había jugadores mucho mejores en la escuela, ¿no? Por ejemplo, estaba Grosso, Fabio Roiman, Ovejero que acaba de salir campeón argentino. Ajá. Ovejero para mí en ese momento era un dios, digamos, o sea, había tenido muy buenos resultados en un Panamericano, estaba por irse a un mundial en Ajá. España. Y bueno, que yo digamos, se tuviera la molestia de ayudarme a preparar, para mí era muy importante. Eh, ¿Cómo no te entendí eso? ¿Quién te ayudó a prepararte? Edith, o sea, Ah, Edith Edith. siempre, claro, como yo no jugaba lo mismo, siempre me traía artículos que leía Claro, en el yearbook sobre líneas, sobre esas cosas, siempre muy en su espíritu. claro. Pero bueno, eso también para mí era muy estimulante en ese momento, más que ganar, ¿no? Por ahí. Tener, Estudiar, digamos, ver. claro, tener, eh, ¿no? Que, por ejemplo, vos personas que idolatrabas de alguna forma, te presten un rato de atención, por lo menos, Claro, era muy estimulante. Y claro. bueno, y claro, y en ese, por ejemplo, a mí en ese aspecto me formó mucho en siempre estudiar por mi cuenta, digamos, siempre buscando cosas para jugar, siempre tratar de hacer cosas un poco más diferentes. Sobre todo en esa etapa, después Y en esa ya etapa, ¿qué tan importante era para vos eso de poder jugar con Grosso, con Ovejero, con... claro, como te dije, yo no era un jugador, digamos, Pero jugabas bastante tan contra prometedor. ellos, digamos, ¿o no? Sí, sí, En los sí, o sea, torneos. había un circuito grande en Córdoba Ujú, de torneos, siempre, todos los fines de semana había 3, 4 torneos por jugar ujú. y sí, generalmente podía jugar contra alguno de ellos. O, bueno, había muy buenos jugadores en Córdoba en ese momento que todavía jugaban. Sí, Eh, siempre cuando tenía la oportunidad de jugar con alguno de ellos era muy estimulante, digamos, buscar, bueno, por lo menos en mi caso claro. de no de tratar de hacer buenas partidas, no tanto de ganar, pero Claro. sí digamos, de demostrar, bueno, que uno también podía Hacer mover las piezas. partidos contra... Claro, claro, claro. Y además de Edith, ¿sentís que ahí en ese momento de tu vida tuviste así algún otra persona que te formara o fue básicamente en toda esa etapa con Edith y bueno, y tus búsquedas, tus libros, tus lecturas? No, después, digamos, después de que algunos resultados más o menos buenos que tuve en algunos torneos promocionales de los campeonatos argentinos, Ujú. se formó un grupito acá en Córdoba para estudiar, que nos ayudaba y a preparar y daba clase Pablo Jacobo y Ajá, Facundo Correa, ajá, que éramos un grupito de 3 o 4, era Andrés Melano, Adrián Soria, Jesús Saliva, yo y... sí, no, creo que éramos ajá, nosotros 4. Bueno, y que nos ayudaron a preparar me acuerdo, para el Panamericano este que te dije, claro. y, O y sea que para otros ahí, torneos más. como que Claro, ahí aparte, por tuvieron una ejemplo, cosa más intensiva también, más... claro, aparte, yo me acuerdo ponerle que, por ejemplo, Facundo Correa nos ayudaba mucho, que él como que organizaba y, por ejemplo, consiguió que varios jugadores muy fuertes de Córdoba nos dieran clase Ajá, sobre temas en particulares, por ejemplo, me acuerdo que vos nos diste un par de clases,
Federico Torres, Sí, y quizá me olvido de alguien más, pero digamos, fue una ayuda muy buena en cuanto, porque yo, por ejemplo, para la hora de estudiar no era un desastre, o sea, leía lo que quería, como quería. Bueno, en ese claro, aspecto claro, fue muy bueno como para ayudar a organizar en mi caso, ¿no? claro. Y aparte, bueno, la verdad que estudiar ajedrez es algo bastante aburrido, o sea, en el sentido de que, digamos, es muy... Sí, es más fácil hacerlo en grupo por ahí que hacerlo Claro, solo. exactamente, Eso pasa en el exactamente, ajedrez. eso ayudaba mucho en ese momento. Y ahí sí, por ejemplo, di un salto grande de nivel, ¿no? Ajá. Bueno, dale. Entonces sigamos con la historia y vos decís que después de ese Panamericano es como que vos ya percibiste un salto de nivel y un salto en... Claro, sí, sí. ¿Y ahí que cómo sigue tu historia? ¿Seguiste jugando argentinos? Claro, ¿Cómo? bueno, jugué hasta todas las categorías promocionales. Ajá. Eh, Quizá no con tan buenos resultados, pero me acuerdo que jugué un Panamericano en Ecuador en el 2000, tiene que ser 2006. Para dar Ajá. un segundo, ahí te digo. Sí, 2006 creo que es. Panamericano en Ecuador. Claro, sí, sí. Que bueno, no me fue muy bien tampoco. No, 2007, perdón. Ajá. Pero bueno, yo ya estaba más decidido que me gustaba mucho el ajedrez y intentar, ¿no? Tener mejores resultados. Ajá. Por ahí no había tantos torneos, quizá en Córdoba, por ejemplo. Pero bueno, yo me las ingeniaba para viajar, para jugar abierto. Ajá. Ya ahí, por ejemplo, ya con un poco más de nivel, ya buscaba más jugar torneos abiertos, ¿no? A nivel nacional. Ya había varios torneos grandes en Santiago del Estero, Mar del Plata. ¿Alguno que recuerdes especialmente? Eh, bueno, me acuerdo el primer torneo de Mar del Plata que jugué, ¿no? Ajá. Uno siempre leyendo, ¿no? Las revistas viejas, ajedrez, Mar del Plata, el torneo de Mar del Plata, torneo que me decía había jugado Bobby Fischer, Larce, Claro, un era torneo como, que en sus mejores claro, épocas reunía a los mejores jugadores del mundo. claro, era como entrar a la historia del ajedrez, más o menos. Claro. Pero eso sí me acuerdo, la primera vez que lo jugué, así como completamente. Y después, maravillado con lo que podía jugar un torneo de ese tipo, ¿no? Claro. Pero, claro, yo después de eso dejé de jugar bastante tiempo porque, bueno, la verdad que no había mucho para jugar, ¿no? Ya tenía 20 años, ¿no? Había que tener otras prioridades, había que o estudiar o trabajar y será más complicado en ese aspecto. Además siempre, bueno, no sé, pero me parece que acá en Córdoba siempre es como una etapa ahí difícil para los jugadores que vienen jugando todos los promocionales, porque como que se acaban las categorías y de repente es como un momento de la vida en donde tenés que decidir qué vas a hacer con tu vida, si vas a estudiar, si vas a trabajar, y es como que no es claro que el ajedrez pueda ser, como quien dice, un área para ganarse la vida y para vivir del ajedrez solamente, no sé, Claro, sí, sí, tal cual. No sé, o sea, por ejemplo, acá en Córdoba, digamos, casi no había torneos, claro, ya, para poder vivir de eso. Y ya era muy complicado porque vos veías, por ejemplo, muchos chicos, sobre todo de Buenos Aires, ¿no? Que ya tenían logros bastante importantes y bueno, como que bueno, no había, digamos, si competir contra eso no tenías muchas posibilidades, entonces era prácticamente imposible. claro. Eh, no, y bueno, de lo económico ni hablar. Por ejemplo, hubo montones de grandes talentos de Córdoba que después de las categorías promocionales digamos, dejaron de jugar a dedicarse a estudiar
uno siempre vuelve, ¿no? Siempre volvemos en realidad a algo tan bonito como el ajedrez, pero sí, es un momento bastante difícil. Claro, pero como que es difícil hacer esa como proyección hacia otros, digamos, niveles de juego. Es decir, de repente tenemos jugadores en Córdoba así como con mucho talento en esas categorías infantiles, pero después de ahí a poder dedicarle toda la energía al ajedrez más profesionalmente, es como que siempre sigue siendo un salto difícil, me parece. Sí, sí, bueno, la mayoría que viven del ajedrez se han ido, ¿no? Jugadores de Córdoba Sí, se han ido a vivir a Buenos Aires o a o Europa. Europa, claro. Sí, en ese aspecto ¿Y a es vos se te bastante ocurrió en bueno. algún momento, se te cruzó por la cabeza una cosa así? Decir, No, bueno, no porque nunca fui tan bueno como para hacer algo de eso, pero no, aparte, por ejemplo, mi situación económica tampoco me permitía poder pensar en algo de eso. No, no, no era una posibilidad para mí en en ese momento. Eh, por eso también dejé de jugar, porque no le encontraba mucho sentido. Pero bueno, después con el tiempo, cuando vi que los estudios no eran para mí y me dediqué a trabajar ya con algo más de dinero, empecé a jugar, digamos, ¿no? A nivel nacional, a buscar jugar torneos, volver a jugar. Y en ese aspecto, digamos, yo estuve 3, 4 años sin jugar. bastante, ¿no? Yo Y no sabía que habías tenido un periodo así, tan alejado sí, del juego. por ahí aparecía para jugar algún torneo en Córdoba, así un torneo de un día. Pero, o sea, igual no es que dejé, o sea, yo le daba clases de ajedrez, Ajá, ¿no? Bueno, yo siempre estuve muy vinculado a la escuela de Luis Fuerza de ajedrez. claro. Eh, Después de que se muere ahí, ¿no? Eh, Hubo varios profesores que, bueno, no terminaban de encajar o dejaban por algún otro motivo, pero la paga tampoco era. Hasta que, bueno, Empezaste en yo, la digamos, escuela, agarré las clases y claro, empecé a dar clases en la escuela, bueno, hasta el día de hoy, básicamente. claro. Y siempre estuve conectado, no es que me desaparecí del ajedrez, pero Pero no no, competía, no en no, solamente competición, digamos. claro, daba clase. Y, pero, digamos, no es que me dejaba de buscar el ajedrez, al contrario. se- Digamos, en ese momento también apareció mucho la posibilidad de jugar online, ¿no? Ujú. Entonces, también por ahí jugaba. Bueno, y después sí lo que fue un cambio, digamos, rotundo en ese aspecto fue que me acuerdo que se empezaron a hacer los torneos zonales, ¿no? Que eso eran torneos que clasificaban a los torneos, a la Copa del Mundo, Ujú. eh, y que eran a torneos abiertos que los podía jugar cualquiera. Y eso te volvió a entusiasmar. Sí, yo yo había jugado un Continental en mi etapa juvenil. Bueno, había salido bastante espantado de lo que era el ajedrez profesional. Ajá, Yo me acuerdo, tenía 19 años, por ejemplo, y en ese torneo me encontré con uno de mis ídolos en ese momento, que era Kamsky. ajá. No siempre yo, por ejemplo, leía revistas de los años 90, de 95, 96, de la época dorada de Kamsky. Y bueno, y encontrarme con eso, por un lado fue como maravilloso y por otro lado era de terror porque era un nivel completamente inalcanzable. Ajá. Entonces eso también me acuerdo que me espantó mucho. Pero te espantó en el Eh, sentido de que te asustó ver que era claro, tan lejano el nivel de los claro, jugadores. era un nivel increíble, Ajá, pero a la vez también te maravillaba, ¿no? Poder ver todo eso que uno había leído. claro. Y A, estar a en un sen- torneo con esos jugadores. claro, sí, sí, claro, exactamente. Me acuerdo O sea que vos que jugaste un torneo que jugaba Kamsky. porque era abierto el torneo, podía jugarlo cualquiera. Se hacía en Argentina, se hacía en Argentina el Continental. Ajá, Y claro, me acuerdo que de Córdoba iban, digamos,
jugadores más, por ejemplo, iba Sope, Monier, Ajá, y era Uri Hobbs, que eran jugadores de otra categoría en ese momento. Y bueno, yo quería ir porque, o sea, me encantaba el ajedrez y quería ver lo que era eso, digamos. claro. Entonces fui, pero me acuerdo, no sé, ponle si eran 500 jugadores, salí 450, una cosa así. Pero Bueno, sí, pero es parte del fogueo que vos tenías. Era tal vez probablemente el torneo más fuerte que habías jugado en tu vida hasta ese claro, momento. sí, sí, sin duda. O sea, si yo había jugado un Panamericano, dos, no me acuerdo. No, uno había jugado, no había visto esa magnitud de Claro, nivel. Y era algo que quizá hoy en día parece una estupidez, porque hoy con tener acceso a Internet, tener acceso a un montón de cosas, ese momento Internet recién estaba apareciendo. Y bueno, en Córdoba estabas muy alejado. Eso solamente lo podías leer en claro. revistas, en páginas de Internet. Eh, Como que entonces, Internet de repente está permitiendo que uno juegue contra jugadores fuertísimos, aunque sean partidas claro, en ese rápidas, aspecto pero democratizó bastante, claro, ¿no? Por ejemplo, ayer se jugó, por ejemplo, se jugó un torneo en Lichess que era solamente titulado y, pues, no sé, podías jugar con Mameyarov, si tenías un poco de suerte, ajá, jugabas con Mameyarov, Alexenko, un montón de tipos de la elite, digamos, claro, increíble, que sería prácticamente imposible jugar de alguna otra forma. claro. Sí, eso es muy interesante lo que está pasando. Pero bueno, eso no existió en tu época, pero sí existió entonces en vos la posibilidad de participar en un continental y estar con Claro, sí, canje y sí. estar ahí viendo. ¿Y eso te motivaba? ¿Qué pasó con ese continental? ¿Lo jugaste y te quedó las ganas de seguir avanzando No, en en ese ese momento mundo? no. En ese momento yo iba con muchas ilusiones. Ajá. Y no, en ese momento Ilusiones de dije, ganar el bueno, torneo. no de ganar el torneo, pero dije, bueno, yo puedo, yo tengo un buen nivel acá, puedo demostrar mis capacidades. Y fue como, no, acá no hay nada que demostrar acá. Ajá, Entonces, eso también me espantó mucho del ajedrez. Y ajá. después, creo un año después, me dije, bueno, no, está, no juego más. Aparte, me acuerdo que yo en ese momento, eh, claro, yo me acuerdo que claro, había que pagarse casi todo, ¿no? La inscripción, el viaje y el hospedaje, Claro, y sí. era caro, o sea, había sido una inversión bastante grande. Y, por ejemplo, después, creo que el año siguiente en el Panamericano, se jugaba en Ecuador. Yo tenía un autito, me acuerdo, y quería jugar, digamos, y bueno, lo vendí para poder viajar a Ecuador. Ajá. Y bueno, también me volví bastante espantado. Ahí, ahí dije, bueno, ya está, esto no se puede. Pero, Tu vida, pero bueno, tu vida una siempre termina. ha sido medio renegada con el ajedrez. Siempre, por lo que vas No, no, no. contando, Pero, no. Bueno, sí puede ser, pero digamos, uno algo te enamora siempre. bastante del ajedrez porque Claro, es que lo es una rechazas varias digamos, es veces. algo. No, o sea, a ver, no es, yo no lo tomaba así, pero digamos, o sea, uno era como, o sea, en el sentido de que, bueno, uno siempre tiene por ahí algo que le gusta tanto, le gustaría poder dedicarse, ¿no? Pero, o sea, quizá de un lado bastante ingenuo, ¿no? De pensar que era más sencillo de lo que uno creía. Después cuando te chocabas con esas realidades, bueno, salías un poco espantado, pero después quizás pensando un poco más y bueno, o sea, si me gusta, quizás tengo que hacer otras cosas para... Claro, Pasa que lo que tenía eso, o yo era medio nabo, quizás, como que recién ahí te chocabas contra una realidad que, bueno, por ejemplo, en Córdoba que no la percibías, ¿no? claro. Ese era quizá el tema, comparado con otros jugadores, por ejemplo, de Buenos Aires. Quizás vos acá con un nivel, yo me acuerdo, ponele, un ejemplo mío, a los 15 años, 16 años, ya ponele, le ganaba a jugadores de primera de Córdoba. Entonces vos ya eras un crack, era una bestia,
Y después te chocabas con esas otras realidades y bueno, Claro, era un golpe al ego muy grande. claro. Entonces, de hecho, bueno, por ejemplo, pero es una historia que se repite mucho en Córdoba, digamos, muchos jugadores muy talentosos que han viajado a Panamericanos, Mundiales, bueno, al chocarte contra eso dijeron, bueno, ya está, esto no se puede, queda como un hobby, digamos, cuando pueda juego, digamos. Pero bueno, que lamentablemente ahora está mucho más democratizado, pues, tenés acceso a un montón de cosas que antes era un poco más difícil, pero bueno, digamos, o sea, te llevaban a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Claro. Bueno, a ver, vos me ibas a mostrar una segunda, me parece que Ah, ya, pará, ahí va, ahí, pará, te hago la introducción. dale. Claro, entonces, bueno, y los torneos zonales estos que eran abiertos, yo trabajaba ya, se hacían en Paraguay. Bueno, también era una oportunidad, ¿no? De viajar. Siempre es lindo viajar y más y hacer algo que te gusta. Claro. Eh, yo ahora hacía bastante que no jugaba. Y bueno, y me preparé más o menos para ese torneo, me puse a estudiar y me fui a jugar. Bueno, en ese torneo me fue bastante bien. Hice ¿no? Si vos llegabas a cierto puntaje, te daban el título de maestro FI. Yo llegué al puntaje. De hecho, tuve la última, si ganaba, hacia el título de MI directo. Ajá. Bueno, perdí, obviamente, la última. Obviamente, Y. no es obvio decir. No, porque si no sería MI, por eso te digo. Si no sería MI ahora, claro, por eso Mira, te digo. o sea que estuviste muy cerquita de poder Sí, sí, conseguir el sí. título de maestro internacional. Claro, y en ese torneo, o sea, ese torneo, bueno, más allá del resultado, ¿no? Por ejemplo, le gané a un GM y empaté con otro, le gané a dos MI, empaté con otro, así. Che, pero danos, Algo que, danos algunos nombres, porque si no, a eh, ver, ¿a quién le ganaste? ¿A qué GM le ganaste? Bachman, Alex un Bachman, GM ahí sí, era maestro un GM paraguayo. sí, muy fuerte de Paraguay. ¿Con qué Después otro? ¿Con quién empaté con empataste? Andrés Rodríguez, Ah, el uruguayo, el sí, gran sí, maestro sí, uruguayo. sí. Y no sé, con otro, creo que gané contra Croft, un MI de Paraguay, Ajá. y empaté con varios MI, con Facundo Pierro de Oh, Argentina. fuertísimo. Facundo eh, Pierrot, jugador muy bueno. Sí, con otro chico, no me acuerdo el nombre de Chile, que era Javier Vázquez, 3MI ¿no? también. No, no me acuerdo cómo es el nombre, Bueno. pero bueno. Bueno, pero Pero entonces bueno, ese fue un torneo muy bueno realmente en tu historia. ¿En claro, qué sí, año fue ese eso zonal? creo que 2000, ahí te digo, un minuto, creo que fue 2000, 2011 puede ser. 2000, un segundo, te digo, 2011, sí, 2011. Bueno, o sea que esa fue claramente también como... Claro, ve lo que Eso te fue decía, un el quiebre Panamericano. entonces, importante. Sí, sin duda. O sea, yo el último torneo que había jugado grande había sido el Panamericano del 2007. Ajá. Bueno, ya está. Hasta ese torneo casi no había jugado. También me había olvidado jugar un Panamericano en San Luis, que también no me fue bien, me fue bastante mal. No, el primer sudamericano que se hizo, me acuerdo. El primer sudamericano que se hizo fue ese. Eh, ¿Y qué puede haber pasado como para que en ese zonal del 2011, qué sentís que fue la clave para que tuvieras, digamos, ese salto, digamos, que tuvieras una buena actuación, que llegaras al título de maestro Fides? ¿Qué sentís que había ido ocurriendo en vos como para que se produjese eso? Porque no creo que haya sido una casualidad, digamos, o sea, algo tiene que haber ocurrido. ¿Tuviste también algún tipo de preparación más, más, más personal, más alguna claridad que habías empezado a bueno, tener con el juego que por ahí notes? no. No, yo lo que por ahí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de que no tenía muchas ganas de jugar. Quizá eso. Tenía muchas ganas de jugar. De hecho, o sea,
irme a jugar un torneo hasta Paraguay era una cosa un poco demencial en ese momento, porque quedaba muy lejos, era muy caro el torneo. Ajá. Pero bueno, yo trabajaba, digamos, tenía... Decidiste invertir ahí Claro, tus ahorros. claro, exactamente, Pero exactamente. sí Pero era encontrás seguir un torneo. o sea, motivacionalmente tenías unas ganas enormes. Eso sí me Claro, tenía parece. muchas ganas de jugar al ajedrez, sí, tenía muchas ganas de jugar al ajedrez. Ajá. Y me había una parte, yo siempre me acuerdo, los últimos años de juvenil había empezado a tomar clases con Monier, Ajá, había tomado un jugador muy fuerte acá de Córdoba, claro. Raúl Monier, había empezado a tomar clase con Raúl. Y bueno, también había estado un poco desilusionado porque, bueno, o sea, en el sentido de que eh, esos torneos juveniles, ¿no? Como que me parecía que no lograba resultados, como te dije, pues, pero con Raúl también fue muy, muy marcador de quizá de mi estilo, de una Ajá. forma de entender el ajedrez, que aparte nos hicimos bastante amigos con él, eh, que digamos me enriqueció muy mucho de una forma de entender el ajedrez Claro que que no, por eso que yo te decía si de repente en ese torneo de Paraguay no es que por ahí uno empiezan como a sedimentar cosas que uno ha ido estudiando, estudiando, viendo y como que hay momentos en donde tal vez uno empieza a entender más el ajedrez y no termina de percibir que bueno, que ha tenido que ver como con toda esa trayectoria larga que se ha venido haciendo. claro, sí, viste, el ajedrez tiene esa cosa, por ahí que si vos te pones a estudiar ajedrez hoy, los próximos torneos de juego te va a ir muy mal. Sí, sí, No sé por qué, es algo que yo lo he hablado con mucha gente y que suele ser así que, no sé, es muy raro la forma, no, vos que sos psicólogo quizá le encontré una explicación, la forma de progresar en los ajedrecistas, no sé, cuando estudian, es muy frustrante, esa parte, yo lo he hablado con mucha es gente como que que le pasa cuando uno exactamente. estudia y estudia porque quiere un resultado en el corto plazo, no lo consigue Claro, y pasa exactamente, el sí. tiempo y resulta que eso que estudiaste en su momento es como que en algún Sí, momento da su beneficio, como sí, quien sí, dice. exactamente, sí. Sí, Yo creo que eso lo hace tan difícil al ajedrez, sí, tan complicado en algunas cosas, porque no es como, bueno, salgo a correr todos los días, bueno, y en un año voy a correr mucho más rápido y voy a correr mucho más kilómetros. claro, Tiene no es tan lineal. una vuelta, claro, tiene una vuelta media complicada del ajedrez. Sí. Bueno, bueno, te muestro la Vamos, la partida partida. con Bachman entonces, la partida con el gran maestro Eh, paraguayo. sí. Dale. Te lo- Bueno, esto viene de una, ¿no? Esto es una india de rey, Vos jugás con blancas, con blanca, ¿sí? una india de Unos, rey de los cuatro sí, peones. 4 peones. Esto también fue una cosa que me enseñó Edith, ¿no? En ese momento me acuerdo que me llevaba fotocopias eh, de los yearbooks, yo ni idea de lo que era un yearbook en ese momento, con líneas en ese momento novedosas, qué sé yo. Y bueno, esta fue una de las que me mostró, me acuerdo, y me quedó, digamos, como repertorio. Está claro que el estilo de la Edit era súper agresivo entonces en el... Claro, sí, sí, siempre me mostraba estas cosas hiperagresivas, ¿no? Ajá, Líneas, por ejemplo, las Amish contra la Ninja India, ¿no? ajá. Alguna contra ¿no? Algunas variantes del cambio del ámbito de dama que el blanco se enroca largo y tira los peones. Todas líneas así Bien muy de agresivas. punta. Sí, bien agresivas. Bien. Claro, bueno, esta es la línea principal. Como dato anecdótico en ese momento, estamos hablando del año 2011, se había puesto de moda, había salido un libro, no un libro, un apunte de Moskalenko que jugaba esta línea, Ajá. ¿no? Que, bueno, era bastante agresiva y la explicación de Moskalenko era, bueno, vamos a tirar todas las piezas contra el enroque, básicamente, que, ¿no? Siempre intentando buscar enrocarte, ¿no? Buscar jugar F5, pasar el alfil, el caballo por D5.
bueno, se había puesto, para los que jugábamos este tipo de línea, era más que interesante. Era la moda también del Claro, momento. se había puesto de moda, hoy quizás no, pero en ese momento, claro, por ejemplo, me acuerdo que la preparación de Moskalenko creo que en este momento era caballo G5, ¿no? Para intentar pasar las piezas, Ajá. para preparar F5, poder pasar la dama en algún momento. Pero bueno, también había una línea secundaria que Moskalenko mostraba en esa posición, que, bueno, yo opté por esa, que tenía sus truquitos, ¿no? Caballo B5, y tenía sus truquitos porque, bueno, eh, había que jugar más o menos preciso de negras para no quedar mal, ¿no? Acá tocan el peón de D4 y, bueno, hay que defenderlo de alguna forma. Ajá. E5, dama B3, Ajá. y alfil E6, dama B4. Bueno, estos eran algunos truquitos que había en la posición, ¿no? Y todo esto lo Eh, tenías estudiado ya para... Eso sí, lo tenía visto. Si bien no era nada que uno diga, bueno, bien, vas a ganar de corrido con esto. Pero bueno, tenía sus trucos pero bueno, obviamente mi rival era un GM, así que conocía, se ve todo También lo que había que conocía lo que estaba jugar. jugando, digamos. Claro, claro. Sí, el blanco tiene sus trucos en esta posición, ¿no? Eh, si bien el peón de D4 es muy fuerte, bueno, el alfil de G7 un poco que choca contra sus propios peones, y no Ujú. hay un plan muy claro de qué debería hacer el negro, ¿no? Ajá. Porque, bueno, rupturas casi no tiene, o sea, de 5 la verdad que es medio imposible de Claro, jugar. O sea, están muy bien ubicados los peones negros, pero al mismo tiempo los peones blancos y el casillero de 5 quedaron súper controlados por el blanco. claro, claro, o sea, es una posición un poco estática en ese aspecto, no hay rupturas muy interesantes. De hecho, la única más o menos que hay es F5 Claro. del blanco, pero Es bueno, muy difícil llegar, ¿no? muy difícil llegar, pero es una Eh, opción que tiene el blanco, no el negro, claro, claro, y bueno, C5 es la otra opción que que como se también la juega en la tiene el partida. blanco, claro. O sea que es como una cuestión en Claro, donde estructuralmente las blancas tienen ahí posibilidades de hacer rupturas y las negras no tienen claro dónde hacer alguna ruptura. claro, sí, pero bueno, la posición negra es muy sólida. Claro, sí, Más allá de algunas debilidades que son, por ejemplo, el peón de D6 es muy difícil de explotar, ¿no? claro. Pero bueno. Pero bueno, después de hacer, bueno, esto básicamente tiene que hacerlo porque el caballo de B5 no puede permitir que se quede ahí para Es muy siempre. molesto. Sí. Bueno, acá el negro tiene ciertas amenazas, ¿no? O sea, quizá caballo H5, meter cierta presión sobre el peón de F4. Claro, para obligarte a... Y claro, bueno, yo tomé en este momento, porque claro, el tema sería que tomar en algún momento y que no te jueguen alfil por E5, ¿no? Que, que lo dejes bueno, centralizado. si claro, el alfil se vuelve muy fuerte. Si bien el peón de D6 eh, pierde, o sea, el peón de D6 se acomoda, ¿no? No deja de estar peón doblado y tiene tanta debilidad, ¿no? Esto me permite ahora hacer C5, Claro, lo cual me permite, ¿no?, pasar el caballo por claro. C4, buscando una mejor ubicación. El caballo A3 está muy feo en esa posición, ¿no? A5, ¿no? Dama. Ese 5 parece una jugada. Vos después cuando analizaste la partida, ¿qué opinaron de ese A5? Sí, A5 parece una jugada bastante mala, ¿no? Porque, Me parece como que vuelve a digamos, explorar libera. unas debilidades Sí, grandes, ¿no? o sea, me acuerdo que la compu le gusta, bueno, pero por cosas que hace la compu, ¿no? O sea, después de esto, dama B5, te come la dama y se te come el peón de A2, por Claro, ejemplo, la compu, ¿no? Cosa muy de. muy de computadora. Pero, claro, pero la primera impresión que uno te da es que es una mala jugada porque libera muchas casillas y el cambio de damas no es algo malo para el blanco porque, digamos, sus piezas menores tienen mucho juego, ¿no? La casilla
dama por dama, caballo por, y los saltos con caballos pueden ser muy molestos. Claro, hay un caballo C7 ya, de hecho. Aparte, claro, aparte el peón de A5 también va a ser una debilidad, la torre no se va a poder mover de la columna A porque ese peón es muy débil. Sí, A5 claramente ha sido una mala jugada. Y bueno, cambiar damas, la verdad que quizás sea lo mejor, pero el problema es que queda una posición muy pasiva el negro, ¿no? Eh, bueno, él no cambia damas, pero bueno, después de caballo C4, las blancas amenazan muchas cosas, ¿no? Y ya está, Eh, ya está la presión en E5, el claro, sí, caballo en sí. D6 o en B6, estás teniendo, bueno, el peón de A5 que se transforma en un problema también de repente. El peón de Claro, A5, exactamente. Bueno, claro, el peón de A5 ahora te lo amenazo comer. claro, Se juega 4. Bueno, obviamente el peón de 5 parece muy tentador, pero pero es abrirle mucho el juego al... claro, después de caballo de 5, creo Hasta caballo de 4 y bueno, hay chistes tácticos acá, ¿no? Siempre está colgado el de D2 y me tocan este, ¿no? Claro. Si tomo el D4 me toman el D5 y la verdad que liberas mucho el alfil, que, Sí, parece bueno, que el una de las peón veces, de E5 más vale dejarlo donde está. claro. Pero bueno, también acá tenía un problema, me acuerdo de la partida, me acuerdo que cuando tenés tantas buenas jugadas a veces, es un problema porque tenía varias, por ejemplo, caballo de 6 parece una jugada bastante buena, Claro. ¿no? Tocando el peón. Otra jugada que era muy interesante era alfil B4, ¿no? Intentando aprovechar la debilidad Claro. en la diagonal, donde está la dama y la torre. Alfil G5 era otra. Pero bueno, yo opté por caballo B6, que tenía otra idea en sí, ¿no? En este momento. Bueno, toco la torre de 8. Acá, por ejemplo, el peón de A4 no lo patrocina nadie, pero tenía otras ideas, C6, ¿no? C6, claro, que abrir la columna, bueno, obviamente que tiene que tomar porque, perdón, bueno, no hace falta que tome, pero si no te voy a Bueno, jugar C7 es C7. una amenaza muy grave. Claro, C7 es una amenaza muy grande. Y bueno, siempre que tome voy a pasar la torre. Siempre hay truco ¿no? Con torre por Están las E6. amenazas en E6 y alfil C4, claro. Claro. Y siempre ganando algunos tiempos. Pero bueno, el negro reacciona buscando contrajuego, ¿no? Eh, Quizá no sea no va a ser suficiente, pero bueno, se amenazan algunos pases, ¿no? Por ejemplo, Claro, dama dama H4 H4, haciendo mate en H2. y Hay amenazando entrar varios. en F2. Claro, sí, sí. Algunos trucos. ¿Y acá cómo lo resolviste entonces? Me, ima- Bueno, acá me podría haber imagino que jugado debe ser C7. un poco nervioso tener una posición tan interesante y tan buena contra un gran maestro. Porque es como que debe estar Claro, la presión de, uy, estoy jugando contra un gran maestro y estoy en una buena posición, que no se me vaya a escapar la ventaja. sí, yo en este momento dije, bueno, a lo mejor yo estoy muy contento con mi posición y el otro está. El otro ya Después de vio. caballo G. Claro, después de caballo G4 estoy perdido, digo, y ni me he dado cuenta. Pero bueno, dije, bueno, entonces vamos a ver qué pasa, digo. Entonces, bueno, yo me adelanté, digamos, a las amenazas, jugué H3. Claro, Que bueno, que parecen que frenara, ¿no? las Todos los amenazas. temas de todas las amenazas, porque si tiene que jugar, Bueno, si tiene que volverse para retrocediera, atrás, claro, ¿no? Claro, puedo jugar C7 en la que viene y bueno. y va a estar bien. Y ese peón, sí, sí, por ejemplo, ¿no? Supongamos caballo F6, C7, torre de 8, alfil C4, Claro, y después que logro cambiar este alfil, la voy a poder coronación, coronar ganando material, ¿no? claro. Entonces, bueno, claro. Entonces acá la única opción es tomar el peón, ¿no? La intermedia, tomar el peón, Ajá. ¿no? Torre por.
Ah, pero ahí Pero claro, bueno, acá ahora vuelve a tener vuelve a tener como dos Claro, amenazas. claro, exactamente. Tiene problemas con E6, que siempre amenazo torre por y alfil C4, y el caballo De G4. de G4. Entonces, bueno, buscando complicar las cosas, el negro juega torre por F1, alfil por, que era mejor tomar de rey, Ah, mira, aunque no parezca, aunque no parezca. y torre F8, ¿no? Pero tomando de rey no tenía entradas de dama muy fáciles. Bueno, cosa de la máquina se defiende bastante bien. Pero creo que la máquina, en este momento, si tomaba de rey, dama H4. Pero, por ejemplo, dama F6 o dama F7 no tiene unas entradas medias violentas o simplemente tenés que jugar rey de 2 e irte a E1 y... Sí, creo que era así, o me estoy confundiendo. No sé, no, me parece que sí, que tomaba de rey y se iba. A ver. La veo O ahí. puede ser que me estoy confundiendo. Ah, entonces quizá era mejor el Fitport. Son míos viejos mis análisis. Esta partida tiene 12 años. No me acuerdo bien. Bueno, no Claro, entonces importa. acá torre F8, ¿no? Juegan las negras. Eh, bueno, tiene sus trucos, ¿no? Ahora si intento jugar torre por E6, tiene intermedia torre, torre por, torre por F1, ¿no? Claro, y te Y bueno, y quedaste si, y sin si tomo alfil. de dama, claro, y si tomo de dama siempre me puede tomar en E6. eh, y no, si yo como el caballo está colgado el de B6, ¿no? Si, Y por ahora ejemplo, el dilema es comer intento o no jugar comer. esto, claro, si tomo de dama, siempre puede tomar, Claro, y queda encima tocándome, sí. el caballo. Ahora el dilema es comer o no comer el caballo. Claro, bueno, podría haber tomado el caballo, sí, pero, bueno, había unos temas, ¿no? Si tomaba el caballo, que yo no los tenía muy claro. Por ejemplo, si tomaba el caballo, Dama H4, ¿no? por ¿Qué ejemplo. pasaba con dama H4, ¿no? Claro, está amenazando. Y si intento defender acá, ¿no? Alfil G4, y bueno, voy a tener que ceder quizá la casilla. Bueno, ahí tengo dama acá, ¿no? Pero bueno, yo no lo veía tan claro. Eh, entonces, aparte de no estar jugando contra un GM, dije, bueno, Comerle. primero, claro, intentaba simplificar un poco la posición. Igual acá la ventaja blanca es muy grande, ¿sí? Bueno, pero ¿no? Intenté jugar alfil C4, que es para simplificar un poco la posición primero, ¿no? Y después sí realmente comerme el caballo, porque amenazo el alfil. Claro, Bueno, si alfil por, dama por, después sí me puedo tomar el caballo claro, y contra dama H4, dama E2, está todo defendido, claro. ¿no? Eh, bueno, acá realmente no tiene casi jugada, está completamente perdido el negro. Eh, Se jugó re H8 intentando quizás complicar un poco más la posición. Alfil por E6, dama H4, ¿no? Ajá. Dama E2 para defender acá de los posibles. ¿No? Bueno, sigue el negro intentando complicar la posición. D3, ¿no? Sí. Buscando alguna posibilidad con dama por G4 y dama F2. Igual podría haber jugado eso tranquilamente, pero bueno, yo trataba de simplificar mi La posición más lo que sencilla. más que pude. Claro, ¿no? Entonces después de dama. Acá podría haberse él seguido intentando caballo F2, algo así, pero bueno, no tiene mucho futuro, ¿no? Después de quizás alfil E3, simplemente no va a tener casillas para. ¿No? Quizá Alfil E3 no, porque justo debe tener el caballo por H3, ojo. No tenés que defender, no tenés que Ah, sacar tú. perdón. Eh, ¿Cómo era acá? No, tal vez torre C8, si simplificás ahí la torre, ¿qué pieza le queda Ah, para el sí, sí, ataque? sí, torre 8, tenés Claro, razón. probablemente ahí ya quede Sí. sin nada.
Claro, y la otra posibilidad era, claro, ahora me acuerdo, si era jugar esta, Torre F2. Claro, y ahí alfil por Pero bueno, C4. tengo alfil Claro, por, ¿no? claro, no, ahí no, No, no no tiene llega a tiempo a generar las amenazas. ninguna debilidad. Entonces después dame uno, bueno, no le queda más remedio que intentar. Pero bueno, acá ya tengo, después de Torre C8, ¿no? Se acaban Lo las... obligo a cambiar, claro, se acaban todos los problemas, tengo Tiene una pieza de ventaja. una pieza de más limpia, o sea, digamos, el peón de D3 no representa Ninguna amenaza seria. ningún peligro, ¿no? O sea, estoy a 2 jugadas, alfil A6 de comérmelo. No llega a tiempo a generar algún tipo de debilidad. Y ahí abandonó. Bueno, abandono 2, 3 jugadas más, pero acá ya tengo una pieza de más, Claro. no cambia nada el resultado. Bueno, Ezio, bueno, pero no, no son muchos los jugadores en Córdoba que tengan éxitos contra grandes maestros. Ya, bueno, sí, Interesante. fue. Tiene que haber sido un Sí, era. momento. Tiene que haber sido un momento lindo. Sí, sin duda, fue un momento bastante lindo, ¿no? O sea, de hecho, creo que prácticamente no había jugado contra un GM. No tenías partidas contra un GM directamente. Y bueno, no sé, con el primero que jugaba, a poder haber ganado era bastante bueno. Bueno, y obviamente era la segunda ronda, ¿no? Era una motivación muy grande. Ah, mira. Esto fue en la segunda Después, ronda del torneo, o sí, en la sea que segunda ronda. Sí, en la tercera me toca contra Mareco, me come todas las piezas, ahí equiparamos un poco. ahí los Pero ánimos no, se... sí, pero sin duda anímicamente sirvió un montón en ese momento aparte, me sirvió mucho para después hacer un muy buen torneo. Claro. Bueno, Ezio, vamos a hacer un corte en esta primera parte de la Bueno, charla y ya nos va a quedar, como quien dice, después una segunda parte dale. desde este zonal, que fue en el 2011, hasta el 2021, la última década. La última década, ¿verdad? La Ahí última veremos década. de esa parte entonces de la historia. Bueno, vamos a cortar acá Bueno, porque ya vamos una dale. horita, entonces en otro video vamos a continuar.